el otro video pudimos ver que biografía y autobiografía no son para nada alejados, incluso ya los encerrábamos nosotros dentro de los textos referenciales, ¿no? Es decir, que pueden ser comprobados o que pueden ser verificados con la realidad con la que el escritor, de la que parte el escritor, ¿no? Ahora vamos a ver unos pequeños esquemas, un pequeño esquema que básicamente divide en dos partes, ¿no? Esta primera parte que tenemos acá son rasgos que va estableciendo María Teresa del Olmo sobre el sentido de la biografía, de dónde viene un poco la historia y sus orígenes, de dónde viene la biografía, en qué se parece a la historia, por qué es un género ensayístico o memorialístico, qué tiene que ver eso precisamente con la biografía y qué tiene que ver con la didáctica y la educación, ¿no? Y del otro lado, esto lo voy a hacer muy rápido. Y del otro lado tenemos lo que más nos interesa de pronto, la relación que tiene con la tragedia griega o con la tragedia tal y como la comprende Aristóteles, las características que se pueden desprender de la biografía en su relación con la autobiografía, la finalidad que tienen las acciones humanas, toda ella desprendido también de la relación que tiene con la tragedia. Y por último, también esa misma relación nos va a determinar qué buscamos en la biografía o qué buscamos en el personaje biografiado y qué tenemos que tomar en cuenta, según siempre desde la teoría de la biografía de María Teresa del Oro. ¿De acuerdo? Entonces vamos así un poquito más rápido. Bueno, básicamente cuando nosotros decimos que historia y biografía tienen un origen común, es precisamente porque al inicio no había una diferencia entre historia y biografía. La separación se va dando con el tiempo y básicamente porque hay una intensificación de ciertos elementos. Si los elementos cotidianos se van acentuando, si los elementos meramente históricos se van acentuando, entonces se va convirtiendo poco a poco en historia. Pero si lo que se intensifica, si el énfasis se pone en el personaje, entonces se va haciendo ya una especie de biografía. La historia, por su parte, entonces va manteniendo una estructura cronológica y narrativa. Ambas, de hecho, van manteniendo una estructura cronológica y narrativa, pero la historia se va determinando, se va decantando claramente por los temas bélicos o políticos, tiene un estilo ornamental, nosotros ya, bueno, más adelante seguramente van a acercarse un poco más a la historia, pero verán que al inicio la historia está claramente determinada por las cuestiones de estilo y de la retórica y bla, bla, bla. Y por otro lado, la biografía va, como ya habíamos dicho, se va diversificando de pronto, ¿no? Um, Aquí hay que dejar algo muy, muy claro. En el inicio, la biografía, a la biografía en sí lo que le interesa es el individuo siempre y cuando tenga un papel destacado en la sociedad. Y eso nos lleva un poco a esta idea de biografía e individuo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a prestarle atención a un individuo, al inicio, la biografía nada más le prestaba atención a las personas que eran importantes, que tenían relevancia. Y eso hace que invariablemente otra vez la relación con la historia esté presente, porque si el individuo tiene importancia, entonces no lo podemos tampoco retirar del hecho histórico, agarrarlo así, dejarlo caer y empezar a biografiarlo solito. Claro que no. La biografía en ese sentido tendrá que ver un poco con dónde se desarrolla, en qué país, alrededor de quién, cuál es la sociedad, y entonces el juego biografía e historia va a seguir presente, ¿de acuerdo? Y sin embargo, también podemos hacer, si nosotros buscamos o rebuscamos, la biografía, digamos, de un hombre común, de un hombre solo, y en ese sentido, nos dice María Teresa del Olmo, estaríamos ante una biografía pura. Nos va a interesar solamente las acciones de ese hombre, porque ese hombre tiene poca influencia, por decirlo de alguna manera, tiene poca influencia en la historia que lo rodea, ¿no? Mientras más importante sea el hombre, o el personaje, la persona, la mujer a la que vamos a biografiar, entonces va a ser más difícil separarlo de su contexto histórico, ¿de acuerdo? Y en ese sentido precisamente va esta idea de el mundo y el individuo. Por ahí María Teresa del Olmo cita precisamente a Dilthey para decir que la biografía debe de presentar la vida como un todo, como un ciclo completo, ¿no? Y nos dice Dilthey, la historia es un medio en el que el hombre intenta comprenderse. Esto tiene mucho que ver también con la idea de la educación, ¿de acuerdo?
Cuando nosotros hablamos de educación, precisamente también estamos hablando de que al inicio la historia fue concebida como un modelo de conducta, como un modelo moral. Incluso desde el inicio, y al pasar el tiempo, acuérdense, por ejemplo, del género geográfico, ¿no? Los santos se proponen como modelos de conducta humana, o los biógrafos de los santos, la geografía en sí, se propone también, propone al santo como un modelo que nosotros debemos de tener en cuenta. En ese sentido, si la historia es una lección para el hombre, entonces los hombres ilustres también son un modelo a seguir para el ser humano. Un poco lo que ya habíamos hablado con la autobiografía, cuando es un modelo y cuando no es un modelo. ¿De acuerdo? En ese sentido importa porque los hombres particulares tienen siempre una trascendencia universal y esa trascendencia universal tiene repercusión en la historia de la humanidad y entonces el ciclo se va cerrando y se va cerrando, ¿de acuerdo? Lo que pasa en pequeña escala, lo que le pasa al hombre, tiene repercusiones a gran escala, es decir, en la humanidad. La herencia de la historia de la humanidad, nos dice María Teresa del Olmo, y del propio país, pueden ser comprendidas siempre como elementos constitutivos de los personajes. ¿Vale? Y por último, para hablar un poco sobre el género ensayístico, más adelante vamos a hablar a fondo sobre el ensayo, solamente para remarcar lo que dice la autora. Si entendemos el ensayo como toda una categoría de géneros, de pronto, es decir, estaría el narrativo, el lírico, el dramático y luego el ensayístico, propondríamos al ensayo como a la mitad. Y a partir de ahí, si el ensayo puede ir moviéndose hacia la tendencia artística, en cual ya, si eso sucede, empezaríamos a entrar en los terrenos de la novelística, o se podría ir hacia la parte científica y ya entraríamos en el terreno de la historiografía. El ensayo siempre está a caballo entre los dos, no se define completamente como una obra ficcional y tampoco se define como una obra científica porque está a caballo entre los dos. No quiere decir esto que sea mentira o que sea ficción, quiere decir que toma elementos formales de los procedimientos narrativos para acercarse a la verdad. Y en el género ensayístico, en el género memorialístico, donde lo coloca María Teresa del Olmo la biografía, recuerden que hay una conjugación de conocimiento y creación, hay una creación de discurso reflexivo con el juicio libre, es decir, de interpretación con crítica, pero también de sensación, con impresión, con conocimientos y con un montón, todo se va mezclando de pronto ahí, ¿no? Y por eso de pronto es un poco difícil encasillar el género ensayístico y por eso se habla de un cuarto tipo de textos, ¿de acuerdo? Grosso modo, eso podríamos hablar en este sentido. Entonces, lo que más nos importa va a ser esta parte de acá, es decir, la parte de la tragedia y las características que van a servirnos a nosotros para este, determinar el papel de la biografía. Y en este sentido tenemos varios elementos, aquí están un poco en desorden estos elementos, pero son los elementos constitutivos que podemos tomar de la tragedia y que nos pueden servir para empezar a hacer una comparación con la biografía. Quizá la pregunta que la contesta también María Teresa del Olmo acerca de por qué compararlo con la biografía, ustedes se acordarán que precisamente la tragedia, ¿cuál es la definición precisa de tragedia que nos da Aristóteles? Bueno, pues es la imitación de acciones esforzadas, ¿no? Estas acciones esforzadas las hacen precisamente las personas nobles. Luego entonces hay un elemento ahí que nos permite decir, bueno, si son las acciones esforzadas, se proponen como un modelo, ya veíamos hace ratito la didáctica que tiene que ver aquí en la biografía, pues también la tragedia es precisamente un poco didáctica. Se trataba un poco de eh, educar al pueblo a través de no cometas estos errores, pórtate bien, sé moral, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? En ese sentido, por eso tenemos aquí la relación tragedia y biografía. Pero esta relación no siempre es paralela, es decir, no sucede lo mismo en la tragedia que en la biografía, pero los elementos están presentes. Los elementos son los que van a cambiar el cómo, aunque los elementos van a estar ahí. Por ejemplo, los personajes en la tragedia siempre van a responder a unos requisitos genéricos y estos personajes siempre van a estar supeditados a la acción. ¿Qué quiere decir eso? Y Aristóteles es muy claro en eso.
puede haber tragedia sin caracteres, pero no puede haber tragedia sin acción. Lo que le interesa a Aristóteles y lo que interesa en la tragedia es la acción que le pueden ocurrir a cualquiera. Y luego entonces después están los caracteres. Pero en el caso de la biografía, el personaje es lo esencial. Obviamente nosotros podemos partir incluso de una cuestión etimológica, bios, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es la vida, la esencia, la persona en sí, y después las acciones. Aquí entonces va a cambiar. Pero estos personajes que van a aparecer aquí no necesitan cubrir requisitos genéricos, no necesitan requisitos previos incluso, ¿de acuerdo? Más bien será su historia histórica la que dicte los sucesos, ¿no? Esta historia de cada uno de los personajes. En ese sentido, recordarán que en la tragedia los personajes eran nobles, eran virtuosos y básicamente estaban sujetos sí estaban sujetos a la mímesis, porque lo que pretendía Aristóteles y lo que se pretendía con la tragedia era mover a temor, ¿no? ¿Se acuerdan? Mover a temor y a la piedad, a la compasión, a temor y compasión, básicamente son los términos que utiliza Aristóteles, por lo menos en las traducciones en las que leímos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la biografía? Sí hay un sentido ejemplarizante, ya lo vimos hace un momento, pero recuerden también que podemos biografiar a cualquier persona, no necesariamente un modelo a seguir. Es decir, podemos hacer la biografía de una persona mala, por utilizar una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, los biógrafos de Mussolini o los biógrafos de Hitler, que lo seleccionan por su relevancia, pero esta relevancia no necesariamente es positiva, sino que también es negativa. Y obviamente, si hablamos de estos personajes que pongo como ejemplo, ya vemos que son importantes en el devenir de los hechos históricos en el mundo, ¿no? Bien, entonces, por ahí va más o menos la diferencia entre los personajes de la tragedia, el personaje de la tragedia y el personaje de la biografía. Pero también podemos hablar de algunos otros rasgos, como recuerdan el tiempo, las leyes del teatro, por lo menos una que sí pone Aristóteles muy claro, que es que las acciones no deben de ir más allá de un día. ¿Por qué? Es porque todo tiene que suceder en este mismo día, en un mismo día, para que se pueda comprender y se retenga en la memoria el inicio y el desenlace de los personajes. En cambio, en la biografía, nosotros no tenemos una unidad temporal, es decir, sí tenemos una unidad temporal, pero no es un día ni un año, es una vida entendida como desde que se nace hasta que se muere. O incluso podríamos hablar un poco más allá, porque la vida de una persona, según lo que dice María Teresa del Olmo, no nada más empieza cuando nace, sino un poco el medio en el que nace una persona, que eso será parte importante de su biografía, ¿no? Si ustedes lo recuerdan. Ahí está en el texto de María Teresa del Olmo. Ahora bien, también tenemos la idea de la acción, así como Aristóteles decía que había un solo tiempo que durara en un solo día, se desarrollaran las acciones. Estas acciones en realidad era una acción. Aristóteles decía, puede haber dos acciones, pero yo no lo recomiendo porque entonces haces que se pierda la atención y ya no va, el espectador ya no va a saber a quién se mueve a compasión, quién mueve a compasión, ¿de acuerdo? Entonces tiene que hacer una sola acción en un solo tiempo, en un solo día. Obviamente, esta acción puede recaer en un solo hombre o en varios. Aquí está la diferencia con la biografía. La biografía no es una sola acción. Un hombre a lo largo de su vida va pasando por múltiples acciones. Y obviamente nosotros contamos, yo les decía en una clase, nosotros leemos las biografías de los seres pensando, o incluso nosotros cuando tratamos de hacer nuestra propia autobiografía, tratamos de unir las acciones y encontrarles una causa y una consecuencia. Pero si nos ponemos a pensar, vivimos acciones fragmentarias, vivimos acciones de aquí, de allá y del otro lado y todo es muy estocástico y precisamente el trabajo del biógrafo es empezar a juntarlas y a unirlas. ¿Cómo? A través de la narración, ¿de acuerdo? Entonces aquí que se trata un montón de acciones, a diferencia de la tragedia, que van a un solo hombre o que recaen en un solo hombre en el personaje que nos importa para la biografía, ¿de acuerdo? Y en ese sentido también tenemos la idea de la extensión.
ya lo decía Aristóteles, una tragedia tiene que ser breve para que el espectador sea capaz de retenerla y relacionar inmediatamente el desenlace con el inicio, para que no pierda detalles y para que pueda darse la anagnórisis también en el personaje, perdón, la catarsis en el personaje, ¿no? ¿Cuál es la extensión de la biografía? Uf, no, no la hay. Ya vimos la biografía de Montaigne, de Stefan Zweig, que es muy delgada, un poco porque sorprendió la muerte al autor, pero otro poco también porque no hay una biografía, una extensión determinada para la biografía. Nada más pónganse a pensar un poco en que una biografía es la recreación de toda una vida. En ese sentido, ¿cuál es la extensión? El mismo biógrafo va a empezar a determinar eso. ¿De acuerdo? Ahorita hablamos un poco de los caracteres, un poquito más adelante, para poder determinar. Nada más voy a regresarme un poquito a esta idea de los elementos ficcionales. Hay una parte en la que esta María Teresa del Olmo habla del elemento ficcional en la biografía. ¿Qué entiende por elementos ficcionales? Un poco estas cuestiones de invención que pueden aparecer, pero los justifica y dice, puede haber invención, sí, pero esta invención está justificada por una cosa, porque el biógrafo desconoce algunos hechos, ¿no? Y procura relacionar dos acciones y ahí viene un poco la suposición. Otra parte, otra idea de por qué llegar a una idea a un elemento ficcional, dice, por encomio, por elogio. En ese sentido, las hagiografías son a veces son falsas, pero el objetivo es que seas, que veas las partes buenas, bondadosas de esa persona, ¿no? De quien se está proponiendo como un modelo. ¿Mm? También se puede dar por la libre interpretación, que sería lo que nos va a llevar aquí en la biografía, que es lo que pedirán al final los biógrafos más contemporáneos, conforme más se acerquen hacia el siglo XXI, va a haber una mayor solicitud de interpretación por parte del biógrafo, ¿no? Y sobre todo por una libre imaginación que va a hacer que el autor combine historicidad biográfica y creación artística. De ahí precisamente que surjan estos elementos, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a ver esta idea de los personajes. Si bien los personajes en la tragedia, ya les había dicho, son secundarios porque básicamente la acción los abarca, lo importante es la acción. Los personajes siempre están definidos por sus acciones, por sus pensamientos y por sus palabras, ¿de acuerdo? En cambio, en la biografía, si bien se considera estos tres elementos, el pensamiento, el lenguaje y la acción, todos ellos se consideran siempre en función del sujeto, el sujeto importante, la esencia del sujeto, que esta esencia siempre va a provenir de elementos internos, quién es él, cómo está, qué piensa, cuál es su proyecto de vida, y elementos externos, dónde se crió, dónde estudió, cuál es su preparación, en fin, ¿de acuerdo? Aquí hay que ser muy claros. No puede haber biografía sin personaje. Entonces las acciones van a estar supeditadas a ese personaje y no como la tragedia, que es completamente inverso. Hay un elemento muy interesante en la biografía y en la tragedia que siempre están presentes. ¿Recuerdan ustedes qué es la peripecia? Efectivamente, la peripecia es el cambio de acción de un sentido contrario. Yo soy muy feliz hasta que viene un elemento que me pega y entonces empiezo a girar y mi felicidad ahora se convierte en tristeza y entonces empiezo a caminar en sentido contrario. Eso es básicamente la peripecia. Bueno, pues también en la biografía, aunque no se le llama necesariamente peripecia, siempre el biógrafo trata de encontrar esos golpes en la vida tan fuertes de pronto en el personaje biografiado. Esto es, en lugar de peripecia, más bien son hechos esenciales o hechos relevantes. Esos acontecimientos que modifican de manera importante la trayectoria vital de un personaje y hacen que, así como la peripecia, cambie de sentido su vida, ¿de acuerdo? Esto va a ser muy importante y está muy presente aquí de pronto, ¿vale? Bien, entonces vayamos ya al otro, a las características
del, un poco de la biografía comparadas con la autobiografía, vamos a llegar a la finalidad y un poco qué tienen que ver las acciones humanas. Ya no voy a ahondar mucho en esta cuestión de la autobiografía porque ya vimos que hay, ya tuvimos un pequeño acercamiento con ella. Nada más tendríamos que decir algunas cosillas como, tanto en la biografía como en la autobiografía se trata de un personaje real, ¿de acuerdo? La persona existe, estamos hablando de una persona que tiene historia. Hay una diferencia muy clara porque en la autobiografía el sujeto que elabora esa historia es el mismo que de la cual es el objeto. Y en la biografía no, en la biografía hay un yo que elige una tercera persona. ¿Y cómo justifica esa elección? Bueno, a través de la relevancia que pueda tener esa persona. Esa relevancia, ya lo habíamos dicho, puede ser positiva o negativa, ¿de acuerdo? Um, Hay una diferencia también en el sentido del tiempo. En la autobiografía, el tiempo del sujeto, del autor, es el mismo que el del personaje. Ajá. Obviamente está contando su vida y es el mismo tiempo. De pronto remonta al pasado, remonta a su origen, él es dueño de su presente porque él está recreando su propia vida. Obviamente también hablamos de que no es un tiempo que esté completo. Si estuviera completo, él ya estuviera muerto, y entonces no sería autobiografía, sería biografía, ¿de acuerdo? Pero sí está contemplada la idea del futuro en la autobiografía. Él espera trascender, por eso la está escribiendo de pronto, ¿no? Pero también pretende hacer una retrospección, estar descubriéndose un poco a sí mismo. En la biografía el tiempo es completo necesariamente porque abarca toda una vida, desde el nacimiento hasta la muerte, ya lo había dicho. La vida comprendida como una unidad temporal que se cierra con la muerte, no hay de otra, ¿de acuerdo? Pero también hay una confluencia de otros tiempos. El presente del autor y del lector están siempre en el pasado del personaje, ¿no? Pero también se considera el futuro a través de dos cosas: la condición de escrito del texto y la trascendencia que el personaje va a tener. ¿Mm? Entonces, no hay que perder de vista estos elementos. Por último, un poco relacionados con la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la autobiografía? La introspección o la búsqueda del yo. Y en este sentido, vayamos con la finalidad de la biografía. La, 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 la finalidad de la biografía no es necesariamente la virtud, exponer la virtud de un personaje o proponerlo nada más como un modelo. Eso era en el sentido primigenio. En la actualidad, ¿qué podemos decir? La finalidad es buscar lo que define a un personaje, a una persona. Lo permanente, María Teresa del Olmo dice, lo permanente y definitorio del personaje, su personalidad y qué es lo que hace que trascienda. Esa es la búsqueda, esa es la finalidad de una biografía, nos dirán. ¿De acuerdo? Un poco para no perdernos un poco. Esta es un poco poner en perspectiva la importancia que tiene un ser humano en la proyección de la historia universal. En cambio, la autobiografía es una cuestión introspectiva. ¿Mm? Y en cuanto a las acciones humanas, en cuanto a las acciones humanas, va muy bien. Nada más recuerden que son acciones. Lo que importan aquí es el personaje, pero el personaje está construido a través de acciones. Estas acciones son los elementos que van a definir la personalidad de cualquier personaje de una biografía o cualquier persona en una biografía, valga la redundancia. Pero estas acciones siempre son inseparables de su vida y de su personalidad. Estas acciones conforman su vida, pero también definen su personalidad. ¿Cómo podemos ponerlas en contexto estas dos cosas, la personalidad y la vida? Precisamente ahí aparece la labor del biógrafo. Es decir, el biógrafo lo que hace es narrativiza y convierte a un sujeto histórico en un personaje biografiado. ¿Qué es lo que hace? Como ya les decía, nuestras vidas son fragmentos. Nosotros tratamos de darle un sentido a la vida proponiendo causas y efectos, pero quién sabe si sea así en realidad, porque nosotros lo único que vamos viviendo son momentos. El biógrafo lo que va haciendo es juntar esos fragmentos y unirlos en una sola historia. Les da unidad. Siempre, y aquí está la clave, siempre sobre la base de la historia, de lo real. ¿De acuerdo? Entonces eso es más o menos lo que podemos tener de las características de la biografía.
Y por último, hay algo que es muy importante porque al final nos va a dar también las características de la biografía, pero con relación al personaje. ¿Qué es lo que nos cuenta la biografía de un personaje? Bueno, son 4 elementos. Los determinantes lo define como un sujeto real, como una entidad real, nos ofrece un retrato biográfico de ese personaje y, sobre todo, juntando todas las anteriores, nos da una trayectoria de vida. ¿Qué son las determinantes? ¿Dónde nace ese sujeto? ¿Cuál es la herencia cultural que tiene? ¿Cuál es la herencia económica? ¿Cuál es su clase social? ¿En dónde nace? ¿En medio de dónde de qué nace? ¿Cuál es su genealogía? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué tan, perdón, no, si tiene, ¿no? ¿Qué tan larga o qué tan corta es? ¿Qué tan importante han sido sus antepasados? En fin, todos esos ambientes que desde antes de que nazca el individuo ya están diciendo hacia dónde va a ir más o menos. Y después, a ese sujeto, con estas determinantes, le van a otorgar su entidad como sujeto real. Y a la herencia y a la genealogía le vamos a sumar el plano de formación y el plano de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Sus circunstancias contemporáneas, ¿de acuerdo? Su formación personal, su formación académica, su formación intelectual, cuál es su contexto histórico, cuál es su proyección personal, qué pretende en la vida, ¿de acuerdo? Y a esto le vamos a empezar a sumar ahora el retrato biográfico. ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es moral, éticamente este sujeto? Es decir, los rasgos etopeicos y prosopográficos que podamos encontrar. Para, al final, la suma de todos estos elementos nos van a dar la trayectoria de vida, ¿de acuerdo? Aquí en el retrato biográfico es importante decir, o lo podemos decir en otras palabras, es la representación literaria de este personaje, ¿de acuerdo? Este retrato biográfico va a aparecer siempre en una biografía. ¿Uh? Y la trayectoria de vida es eh, la suma de todos estos elementos, las determinantes, su entidad como sujeto real, el retrato biográfico, cómo se conduce, cuál es la intencionalidad de sus proyectos, los alcanzó o no los alcanzó, cómo se desvió, cuáles son los acontecimientos más importantes en su vida que le hicieron lograr sus planes o no lograr sus planes, por qué los tuvo que mover, en fin, ¿de acuerdo? Todo esto nos va a hablar de un personaje, del personaje biografiado. De todo esto nos habla la biografía. Y si se dan cuenta, ya no queda nada volando aquí. Todo esto nos va a ayudar precisamente a caracterizar a un personaje, a lograr la esencia, a dibujar la esencia y la importancia que tiene ese personaje en la historia, en el plano real. ¿De acuerdo? Bien, pues esto fue más o menos un resumen de esta lectura de María Teresa del Olmo. Espero que todos ustedes la hayan hecho. Ya les estoy mandando sus comentarios también.